Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, siguiendo los acontecimientos que nos depara esta pandemia que nos tiene reclutados a todos aquí cerquita uno del otro, pero a través del Internet. Hoy la información dice que el petróleo ha llegado a precios increíbles. Están bajando de una manera increíble, de una manera injustificable, de una manera incomprensible, generando un caos en el mercado, un desconcierto realmente importante. Vamos a conversar con un especialista, me refiero a Carlos Fernández, él es presidente de Fede Cámaras en Venezuela, un hombre de negocios, un hombre que está inmerso en el mundo del real estate y también en la comercialización petrolera. Vamos a preguntarle qué opina de esta situación tan extraña que tiene, lógicamente, el impacto del coronavirus, ¿no? El coronavirus está impactando en todos los sectores, ¿por qué no va a ser en el petróleo? Así que lo vamos a escuchar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Poder estar compartiendo contigo en el día de hoy, llevar una información al mundo, porque sé que tú sales más allá de las fronteras de Miami. Sí, claro. Y sin lugar a dudas, lo que estamos viendo es una desaceleración total de lo que es la actividad en el mundo entero, y justamente el petróleo es uno de los elementos que está sufriendo los mayores rigores de su historia en relación a precios. Es el precio más bajo en los últimos 20 años. Sí, pero yo creo que todavía va a bajar algo más todavía. El precio, por ejemplo, el petróleo venezolano, que es un petróleo pesado, ha llegado a los $8. Y nos encontramos en este momento, en el día de hoy lunes, donde había una cantidad de contratos que se habían comprado a futuro que no tienen cómo colocarlos y que no hay en dónde almacenarlos, y están pagando, que se escuche bien, para que justamente la gente se los lleve, estos spots que pueden ser de 1,000 barriles, de 2,000 barriles, de acuerdo al contrato. O sea, así está la situación. Estamos justamente, como tú mismo decías, el precio de la gasolina aquí en la Florida, por ejemplo, a unos 50 y unos 40 y pico. Eso, muchos años que no se veían esos precios de la gasolina. Lo que sí a todo lo que está sucediendo, Carlos, que por supuesto fue empujando el precio para abajo en las últimas semanas, hoy la cosa parece ser que tuvo el origen después que Arabia Saudita, miembro de la OPEP, lanzó una guerra de precios con Rusia, que por supuesto conocemos que no es miembro precisamente de la OPEP. ¿Esto pudo estar influyendo en esta caída tan estrepitosa? Bueno, por supuesto que en un primer momento eso ha influido mucho, porque Arabia Saudita no bajaba la producción y obviamente inyectaba mucho más petróleo que se estaba consumiendo, hasta llegar al momento en donde ahorita las capacidades de almacenamiento se agotaron totalmente y hay una cantidad de petróleo que todavía está, digamos, entre barcos y en sitios de producción que no tienen almacenamiento, capacidad de almacenarse. Y todo esto está tumbando los precios, y por supuesto el consumo de petróleo, el consumo de combustible ha bajado a medidas que jamás se habían pensado que podríamos llegar. La propia China ha bajado el consumo también, que aunque ellos todavía han seguido uno de los países que más van consumiendo, ha bajado también el consumo. Y en Estados Unidos, donde se consume alto volumen de todos los combustibles, ya sea de gasolina o de gasoil, el fuel oil, ha bajado enormemente porque la capacidad de producción, la actividad productiva del país está prácticamente paralizada.
Y eso es un caos y eso va a provocar la quiebra de muchas de las empresas que manejan dentro de ese negocio de comercialización del crudo. Y esto que estás explicando, que es muy clarito, también debe estar sopesando o influyendo en este análisis la evidencia del exceso que manifiestan las reservas de crudo, por ejemplo, de Estados Unidos. Claro, fíjate tú que la aviación está parada, gran consumidor de combustible. Los barcos también muchos están parados. El transporte también mucho está parado. O sea, el consumo se ha reducido, quizás que no haya bajado en los Estados Unidos, haya bajado un 60 o un 70%. Y esto son palabras mayores. Claro. Una de las preocupaciones que tiene Trump es justamente la falta de actividad productiva del país, que anda buscando cómo se buscan condiciones para que algunas industrias puedan seguir trabajando y cómo se puede reactivar algo la parte de aviación. Las pérdidas que tiene Delta, que tiene American Airlines, bueno, estamos hablando de 1 billón, de 2 billones de dólares. O sea, estamos hablando de pérdidas que no las puede soportar, ni siquiera con la ayuda que le pueda dar el gobierno americano. Algunos analistas están subrayando que esta caída del precio del petróleo, sobre todo el americano, tiene que ver con que las refinerías no están logrando transformar el petróleo crudo lo suficientemente rápido como se requiere. ¿Tú crees que esto influye también? Yo no creo, porque fíjate algo, el problema no es de refinación, el problema es de consumir el producto terminado. Y ese es el problema que tenemos, que era lo que te decía antes. ¿Tú sabes cuánto se deja de consumir cuando tenemos flotas de aviones completamente paradas? Cuando tenemos una cantidad de transporte, cuando tenemos la industria también parada, cuando tenemos barcos que tampoco están en su mayor capacidad funcionando en este momento. Entonces, el problema yo no lo veo ahí de refinación, el problema yo lo veo que no hay capacidad de refinación porque no hay capacidad de almacenamiento. Entonces, tú no puedes refinar más de lo que tú tienes como almacenar. Hay una situación que yo repetí varias veces en algunos programas de radio y televisión, una información que me había llegado, y esto viene de lejos, donde se denunciaba que en los distintos océanos había barcos repletos de petróleo varados en alta mar, y que esto llevaba mucho tiempo, que era como una especie de acumulación que generaba, entre otras cosas, en combinación con López, para precisamente empujar el precio hacia arriba. ¿Qué va a pasar con esos barcos? Bueno, es lo que te acaba de mencionar. Hay una cantidad de contratos que se compraron a futuro que se están venciendo en abril y mayo. Y no hay dónde colocarlos, porque tú compras petróleo a futuro y a 60 días o a 90 días, y en ese tiempo tú buscas de colocar tu petróleo. Normalmente eso no debe tener ningún problema. En estos momentos, al no haber consumo, al no haber capacidad de almacenamiento, esos contratos, que es lo que te nombré antes, si tú lo compraste, por ejemplo, a $10 el barril, y hoy estás pagando 20 o 25 dólares el barril para que alguien se lo lleve, no, estás perdiendo 25 más 10. O sea, estás quebrado totalmente. Y eso está sucediendo en este momento, porque no hay capacidad de almacenamiento. Y el problema no es de refinación, el problema es que las refinerías también tienen una capacidad de almacenamiento. Y claro, si no se, por supuesto. Si no se vende el gasoil, ¿qué haces tú con ello? Carlos, te sé un hombre de negocios, un hombre muy formado entre otras cosas, más allá del petróleo, en el real estate. ¿Qué está pasando en el mundo real estate con todas estas influencias que estamos viendo? La gente no sale a los restaurantes, no camina por la calle, no consume petróleo o combustible porque no dejó su carro parado.
las empresas están cerrando, los restaurantes están cerrando, bueno, una serie de cosas. ¿Qué pasa con el mercado de real estate? Bueno, mira, yo creo que nosotros debemos comenzar porque el mundo cambió. Ya el mundo no es el mismo mundo que nosotros conocíamos hace 60, 90 días. Lamentablemente, nuestra forma de convivir ha cambiado, la forma de negociar ha cambiado, las condiciones son totalmente diferentes. Hoy nos hemos dado cuenta de que tanto el rico como el más pobre tiene las mismas condiciones para enfermarse y para poder dejar el mundo. Entonces, el real estate en particular, simple y llanamente, primero, la gente no sale a enseñar las propiedades porque estamos en cuarentena y porque hay mucho miedo de contagio. Y el inversor en este momento no está comprando ni está invirtiendo ni en eso ni en nada, porque en este momento lo que está es en una expectativa de qué es, dónde va a terminar esta situación en materia económica. La situación económica del mundo cambió, el nuevo orden económico está ahí, viene, no hay forma de pararlo. Hay una nueva estructura económica mundial que termina con la década o las décadas con las cuales habíamos estado dentro de ella. Entonces, viene un nuevo sistema de comercialización, viene un nuevo compromiso de moneda distinto al que hoy en día estamos manejando a nivel mundial, y eso justamente el real estate, que es uno de los más sensibles dentro de ese aspecto, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es una de las industrias que más se mueve y que más genera trabajo y que más genera dinero. En estos momentos está pasando por los mismos rigores de cualquier otra industria nacional. ¿Podemos estimar una caída de precios? ¿Podemos estimar un estancamiento en las operaciones de compra-venta? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, mira, yo creo que viene un estancamiento en las operaciones de compra-venta, número uno. Vemos también que puede haber un estancamiento y una caída de precio en las rentas también, porque no hay a quien rentarle. Entonces, todo esto va a complicar y vamos a tener una situación de real estate, no como diríamos del 2008, pero que se irá acercando, pero que al final lo sabremos de acuerdo a cómo se vaya controlando esta pandemia y a cómo se vaya reactivando la actividad económica. En este momento la gente no está pensando en mudarse, la gente no está pensando en comprar una propiedad, la gente está pensando en cómo hace el día a día. ¿Cómo llega a fin de mes? Y otro aspecto que va a influir también es la caída del empleo, ¿no? El empleo en muchas industrias, en muchos negocios, en muchos comercios, en todas las actividades está la gente guardada en su casa sin trabajar. Quiere decir que esto también va a ser un impacto fuerte. Por supuesto, y hasta la misma forma de trabajar va a cambiar en el mundo. Muchos de lo que antes se hacía en oficinas y los negocios, hoy en día es mucha la gente que va a trabajar desde su casa, va a crear una nueva forma de vivir, unas nuevas condiciones. Y como vuelvo y te repito, el mundo cambió, ya no es el mundo que conocíamos, tenemos que hacernos una adaptación a este nuevo mundo y también tenemos que saber cuándo termina esta pandemia, porque esta pandemia lamentablemente es que no sabemos prácticamente o sabemos muy poco de este virus, cómo reacciona, aparentemente también mutua. Entonces esas mutaciones no sabemos exactamente, porque se dice que hasta quienes han padecido el virus también pueden volver a recaer. Entonces, es bien difícil manejar esto, y además con los asintomáticos que lo tienen, pero que no les afecta a ellos. Carlos, tu Venezuela querida, ¿cómo viene? En 2 palabras. Bueno, tú sabes que una de las cosas que nos ha traído la pandemia es el aceleramiento de la salida del régimen. Yo así lo veo. Sí. ¿Okay? Por diferentes circunstancias. No, por muchas, porque evidentemente está bloqueado, porque evidentemente la cabeza del presidente, ¿cómo es? Maduro Nicolás Maduro tiene precio, en cualquier momento puede tener que pagarlo, y evidentemente hay una viciadura absoluta en Venezuela. Es que internamente yo pienso que van a ser vendidos entre ellos mismos. Sí, y la situación interna del país en Venezuela es muy difícil,
es caótica completamente, la situación de salubridad es, bueno, pésima, la parte de de alimentos que no los hay, y en estos momentos más difícil todavía, pero el régimen se ha venido agotando de una forma bastante acelerada, en la cual sí yo creo que Venezuela está cerca de lograr un cambio, y que ese cambio sirva también para lograr el cambio en Cuba y en Nicaragua, que son tres países que están padeciendo prácticamente los mismos rigores de esas dictaduras, de narcos asesinos, de violadores de derechos humanos, y que Venezuela pues lleva la bandera en el día de hoy. Bien, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Evidentemente nos has dado una serie de visiones de distintos temas que valoramos mucho y que, bueno, que seguramente nos obligará a que en los próximos días volvamos a consultarte sobre cómo va circulando esto, ¿no? Y para dónde va, cuál es el camino que va a generar todo este movimiento. Sí, esto nadie puede prevenir ni puede hacer estadísticas a futuro, ni a corto ni mediano plazo. Esto es algo que día a día vamos a ver cambios importantes y que nos deben de llevar a buscar soluciones importantes también. Cordial abrazo, Carlos Fernández. Igualmente, igualmente. Que sigas muy bien. Nosotros hacemos la pausa y venimos enseguida. Tenemos otros temas para conversar, así que no se vaya de ahí. Volvemos.